Hola a todos y todas, espero se encuentren muy bien. Antes de empezar con nuestro video, quiero empezar con una frase motivadora, la cual sería: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, es dicha por Nelson Mandela, que en inglés es: Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. En este audiovisual les presentaremos un tema muy importante y que sigue afectando a miles de personas en el Perú, en nuestro país, la desigualdad social en el Perú. Para entender mejor este problema, también analizaremos su presencia en la literatura peruana, específicamente en el poema Los Heraldos Negros de César Vallejo. A lo largo del video desarrollaremos aspectos fundamentales sobre la desigualdad social en el Perú y los heraldos negros. Los invito a ver este video con mente abierta y con ganas de comprender más sobre la realidad que vivimos y que muchos se enfrentan aún día a día. Acompáñenos. Datos biográficos de César Vallejo. Nombre completo: César Abraham Vallejo Mendoza. Lugar y fecha de nacimiento: Santiago de Chuco, en La Libertad, Perú, el 16 de marzo de 1892. Familia: provenida de una familia religiosa, sus abuelos eran sacerdotes españoles. Estudios: estudió en la Universidad Nacional de Trujillo y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, especializándose en letras, filosofía y derecho. Ocupación: poeta, narrador, periodista, dramaturgo y maestro. Obras principales: Los Heraldos Negros en 1918, Trilce en 1922, Poemas Humanos en 1939, España, parte de mi este cáliz en 1939. Muerte: falleció en París el 15 de abril en 1938. La causa de su muerte sigue siendo un debate, pero los médicos de la época diagnosticaron una mezcla de dolencias. Legado: es considerado uno de los poetas más innovadores y profundos de la literatura universal. Los Heraldos Negros en 1919 es el primer libro de poema de César Vallejo y que contribuye a una de las obras más importantes de la literatura peruana y latinoamericana. Surge en un contexto marcado por las profundas desigualdades sociales del Perú de inicios del siglo XX, donde la pobreza rural, la explotación laboral y la marginación de los sectores populares formaban parte de la vida cotidiana. Vallejo, influenciado por estas experiencias y por su propia sensibilidad frente al sufrimiento humano, desarrolló un poema que combinó el dolor esencial con una crítica implicada a las estructuras sociales injustas. Su obra, aunque no se centra en un relato tradicional como cuento o novela, funciona como un testimonio poético que aborda la fragilidad humana y las heridas que dejan la desigualdad estructural. El tema Los Heraldos Negros, Vallejo presenta la idea de la vida, golpea con una fuerza inexplicable y dolorosa. Simbolizan los golpes que hieren al alma humana. Estos golpes representan no solo las tragedias personales, sino también injusticias que atraviesan a los individuos más vulnerables dentro de una sociedad de desigualdad. El texto poético expresa un dolor que trasciende lo individual para convertirse en un sufrimiento colectivo, evocando imágenes de desamparo, fatalidad y fragilidad social. A través de las exclamaciones, pausas y metáforas intensas, Vallejo configura una visión del mundo donde la desigualdad profundiza el dolor humano y se convierte en una herida constante que marca a los sectores marginados. En el Perú aún existen situaciones de discriminación, acoso de poder y abuso que afectan profundamente la vida de muchas personas. Hoy presentaré 3 casos reales que muestran estas injusticias y luego los relacionaré con el poema Los Heraldos Negros de César Vallejo. Como el primer caso tenemos la discriminación interseccional. Este caso fue dado en el 2024 cuando 2 mujeres afrodescendientes denunciaron haber sido víctimas por doble discriminación por parte de las autoridades de Callao y según su testimonio fueron tratadas de manera despectiva y recibieron un procedimiento injusto solo por su apariencia y por ser mujeres. La Defensoría del Pueblo intervino señalando que se trataba de discriminación interseccional ejercida por quienes deberían garantizar sus derechos. El segundo caso es uno de los más dolorosos. En noviembre del 2020, durante las protestas pacíficas en Lima, los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado murieron por impactos de proyectiles disparados por la Policía Nacional. Su muerte se convirtió en un símbolo de abuso de poder y de la represión estatal que vulnera derechos fundamentales. En el tercer caso, tenemos a una estudiante del colegio de Trilce, Comas, la cual fue víctima de acoso escolar constante. Este caso sucedió en el año 2019,
Sus compañeros la insultaban, la grababan y difundían entre ellos el video, mientras que la institución no actuó a tiempo para protegerla. Este caso demostró que el bullying puede crecer cuando no hay apoyo ni intervención adecuada. Estos 3 casos presentados tienen algo en común. Muestran golpes inesperados que hieren profundamente a las personas. Tal como dice César Vallejo en Los Heraldos Negros, hay golpes tan fuertes, yo no sé, que representa el sufrimiento provocado por la injusticia humana. Hoy, esos golpes siguen presentes en forma de discriminación, abuso y violencia. Recordarlo nos invita a reflexionar y a no ser indiferentes ante el dolor de otros. Bueno, la problemática abordada en este caso se centra en la desigualdad social en el Perú, una realidad que afecta a millones de personas y que se manifiesta en la falta de acceso equitativo a educación, salud, empleo y servicios básicos. Estas brechas generan condiciones de vida muy distintas entre quienes cuentan con recursos y quienes viven en situaciones de vulnerabilidad, limitando el desarrollo y las oportunidades de gran parte de la población. Esta situación puede interpretarse simbólicamente a través del poema Los Heraldos Negros de César Vallejo. En la obra, los golpes tan fuertes de la vida representan las dificultades e injustas que enfrentan muchas familias peruanas. Estos golpes reflejan la frustración de quienes viven en la pobreza, la discriminación y la falta de apoyo institucional, condiciones que carecen repetirse una y otra vez. La desigualdad social se vincula directamente con el ODS 10, Reducción de las Desigualdades, el cual busca garantizar igualdad de oportunidades para todos. En el caso peruano, esto implica disminuir las brechas entre regiones, mejorar la distribución de recursos y fortalecer las políticas públicas inclusivas que permiten a las personas acceder a servicios y derechos en igualdad de condiciones. Además, esta problemática también se relaciona con el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, ya que una sociedad desigual tiende a presentar conflictos, desconfianza hacia las autoridades, para garantizar justicia y seguridad. Instituciones fortalecidas, transparentes y presentes en todo el territorio son fundamentales para reducir estas brechas y asegurar que los derechos sean respetados para todos los ciudadanos. Hoy realizaremos una breve entrevista sobre el tema Los Heraldos Negros de César Vallejo, donde hablaremos sobre el significado de los golpes, el mensaje del poema y las emociones que transmite desde el inicio. Los invito a acompañarnos en este pequeño análisis por entender que estas ideas siguen siendo tan profundas y actuales. El día de hoy tengo el honor de tener como invitada a Sofía Arroyo, quien nos dará su opinión en esta breve entrevista. Sofía, ¿qué representan esos golpes en los Heraldos Negros? Bien, para mí esos golpes representan o simbolizan esos momentos horribles de la vida que te caen sin avisar, ¿no? Como pérdidas, injusticias, transiciones, provocando un dolor emocional profundo. Es ese tipo de dolor que deja sin aire y sin explicación. Como Vallejo habla en Los Heraldos Negros, que vienen de odio de Dios, o sea, tan duros que parecen injustos o incomprensibles. Bien, ¿qué mensaje nos deja el tema? Bien, para mí deja el mensaje que la vida, por más duro que uno trate de avanzar, a veces te revienta, ¿no? Con dolores inexplicables o crueles. Pero también deja una sensación de que ese sufrimiento es parte de la experiencia humana, algo que todos compartimos y que nos marca profundamente. ¿Por qué crees que los golpes más fuertes son los que no se pueden explicar? Porque cuando un dolor tiene explicación, al menos lo puedes procesar. Vaya aquí, o pasó por esto, fue consecuencia de tal cosa. Pero cuando algo te hiere sin razón, cuando no sabes por qué ni qué hiciste, ahí el golpe te destruye diferente. Lo inexplicable más porque no tiene dónde colocar ese dolor. ¿Qué enseñanza crees que nos deja este tema? Que el sufrimiento es inevitable, pero también es universal. Todos en algún momento enfrentamos golpes que nos rompe y que no sabemos explicar, ¿no? Y aunque es duro, Vallejo nos recuerda que no estamos solos y que en ese dolor es parte de una condición humana. ¿Qué emociones creen que nos transmite el poema desde un inicio? Desde el inicio, pues creo que llega a transmitir emociones como tristeza, angustia, impotencia, un cansancio emocional profundo e incluso un sentimiento de injusticia, ya que Vallejo de hecho no empieza suave, sino que arranca directo con un dolor existencial muy fuerte. Bien, eso sería todo. Muchas gracias, señorita Sofía, por darnos su opinión. Más bien, gracias a ti por darme esta oportunidad de expresarme sobre este tema. Gracias. Sofía y la historieta.
La infografía muestra que las ideas de deshumanización plantadas por César Vallejo en escalas siguen vigentes en el Perú actual. Datos del INEI, el MINPE e Ipsos evidencian el aumento de la violencia, la falta de empatía y los feminicidios, lo que refleja una sociedad que ha perdido sensibilidad. El mensaje central es que aún es necesario recuperar la solidaridad para construir un país más humano. El hermanos presenta la injusticia vivida por dos campesinos falsamente acusados por un poderoso local. Su historia simboliza los abusos y desigualdades que afectan a las comunidades vulnerables. A pesar del sufrimiento, su lucha inspira esperanza y resistencia. En conjunto, ambos trabajos invitan a reflexionar sobre la persistencia de la desigualdad y la deshumanización en el Perú. Y recuerden que la empatía y la unión siguen siendo caminos para lograr una sociedad más justa. El audiovisual evidencia que la desigualdad social en el Perú continúa afectando profundamente a miles de personas, limitando su acceso a oportunidades y a los derechos básicos. Al relacionar esta realidad con Los Heraldos Negros de César Vallejo, se comprende que los golpes del poema simbolizan el sufrimiento y la injusticia que todavía viven los sectores más vulnerables. Esta reflexión nos invita a reconocer que la desigualdad no es solo un problema económico, sino una herida social que requiere compromiso y acción, tal como nos recuerda la frase de Mandela, que la educación es una herramienta clave para transformar esta realidad, comprenderla y sensibilizarnos en el primer paso para construir un país más justo y con una igualdad de oportunidades.